Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana ya en la recta final para el 16 de junio, la elección general. Por eso vamos a analizar esta última etapa de la campaña electoral. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Última Semana. Pero antes, los dejo con la nota del día. En el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral, el personal se apresura con los últimos preparativos para enviar a cada distrito las papeletas e insumos que serán utilizados el próximo domingo. La directora electoral, Gloria López, explicó que este lunes inició el traslado de las cajas embaladas hacia Huehuetenango, debido a que es uno de los distritos más grandes y más lejano. Estamos en las últimas preparaciones ya para tener todo listo para iniciar el embalaje de las cajas electorales. Esperamos el día de hoy por la tarde empezar con el embalaje de Huehuetenango y de una vez realizamos el envío respectivo y seguimos con otros departamentos como Quechén, Alta Verapaz, Petén y así sucesivamente. El día de ayer por la tarde-noche inició nuevamente la impresión de papeletas al Parlamento Centroamericano y pues esa es la razón por la que el día de hoy iniciamos el embalaje. Nosotros debemos concluir la entrega de cajas propiamente dicha el día sábado con la entrega respectiva al Distrito Central. Entre las cajas embaladas van las papeletas para diferentes cargos de elección, además de insumos como crayones, tinta indeleble, sobres para actas y demás. Y ya contamos con todo, como muy bien usted lo acaba de indicar, en espera de que sigan ingresando papeletas al Parlamento Centroamericano, derivado de que hace unos minutos recibimos la primera entrega. Además, a cada centro de votación se le asignaron papeletas con escritura braille para que las personas no videntes puedan emitir el sufragio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noel Medina. Hoy comenzamos Sin Filtro ya lunes en esta recta final para la primera vuelta, lo que es la primera vuelta en las elecciones generales el 16 de junio, donde también se van a elegir pues diputados, alcaldes, diputados al Parlacén y claro, la presidencia de la República. Para analizar esta última etapa de la campaña tenemos con nosotros aquí en el estudio nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Ben. Y Philip Chicola, ¿qué tal, Philip? Buenas noches, Ben. Comencemos entonces con el repaso, la revisión de esta campaña electoral que muchos han calificado como atípica, que pareciera que cambió el escenario con decisiones de los tribunales. ¿Qué nos esperan en estos últimos 4-5 días antes de la votación? Comencemos acá con Daniel. Pareciera que cambiaron, dice. Pareciera, dice. Se movió el tablero político. Sí, yo creo que, como decías, ha sido una elección rarísima, completamente atípica, donde lo que ha empezado de verdad son los debates y los líos judiciales y no ha habido, digamos, no digo debate de ideas, porque eso, la verdad es que, como ya hemos comentado muchas veces aquí, no se ha dado tampoco en otras campañas, pero sí, por lo menos, debates de posicionamiento. Fue tan raro que en una semana se quitasen de medio dos candidatos que iban segunda y tercera y que dejasen un espacio electoral de básicamente un tercio de los votos válidos. Y ninguno se perfilaba como, digamos, que ha quedado favorito. Pues con una Sandra Torres allá arriba, muy por encima de los demás, pero estancada, y una cosa totalmente incierta abajo, donde los porcentajes son tan pequeños que nadie puede decir qué es lo que va a pasar, pero donde ninguno de esos candidatos da la sensación de que está generando ilusión y que quien tiene más ventajas sobre los demás son los que tienen un mayor conocimiento. Pero que si hubiesen tenido un conocimiento parejo, yo no creo que estarían las encuestas como están ahora. Y eso es algo después de la tensión política, crisis política que hemos vivido en los últimos 2 años. Eso es algo verdaderamente triste. O sea, en democracia las elecciones resuelven las crisis políticas. En nuestra democracia no va a pasar. Estuardo, ¿cómo te ha parecido esta campaña, esta recta final que vamos a esperar en los siguientes días? Bueno, mira, la hemos vivido más en los juzgados y en las cortes que en realidad en la calle. Cuando uno hace por lo menos un somero acercamiento a cuánto tiempo han pasado nuestros colegas y nosotros mismos en el análisis de quién va a cortes y quién está en cortes y qué corte tiene que decidir y el futuro, por ejemplo, de si participa o no un candidato, en realidad fue más tiempo en cortes, la judicialización de este proceso,
versus el tiempo que se pasó pues tratando de entender qué decía cada uno de los candidatos. Quedan 4 días para el cierre de campaña. El cierre es oficial, es viernes al mediodía. Empieza la ley seca. Y es importante también. Muy importante anotar eso, para que no haya problemas. Sí. Porque, y lo asocio al detenidos, mapa. Siempre hay detenidos también por ese tema. Y lo asocio al mapa de conflictividad electoral, en el cual, pues, por alguna razón, el Quiché es el que presenta alta conflictividad electoral. Hay otros departamentos, pero el Quiché creo que es uno de los departamentos que ha sobresalido. No vimos debate, vimos muy poco todavía, creo que hay por ahí algún debate saliendo. Vimos la repetición de impresión de papeletas para el Parlacén, creo que esa era una de las razones que decía, están entrando ya las papeletas al Parlacén, pero hubo que rehacer papeletas. Eso te dice mucho del poder que tenían las Cortes, porque fue una decisión de la CC al final. Incluso ahí en ese tema, los magistrados en algún momento, el mismo TSE, tenía como una opción de que eso iba a suceder, porque los plazos en los tribunales... Acuérdate que ellos dijeron que paraban básicamente con diciéndole no a Edwin Escobar y a Radford, y que de ahí en adelante pues ya no iban a tomar ninguna decisión. Pero esos son ellos, aparte está la Suprema y aparte estaba la CC también, o está la CC todavía. Este caso es de Encuentro por Guatemala, creo, Paul Guerre, ¿verdad? Sí. Para la reimpresión de las papeletas. Pero en términos de programas, escuchamos casi lo mismo. Yo vengo cubriendo elecciones desde Vinicio. Desde Vinicio, básicamente, y en realidad es como Macondo, ¿verdad? Es como los espejos en Macondo, que uno regresa otra vez en un déjà vu, que regresa al mismo lugar, pero con menos propuesta. Y tal vez, si hubo propuesta, esta propuesta de este año fue todavía mucho más dispersa, mucho más limitada, porque estamos con una nueva ley electoral y de partidos políticos, y sobre todo porque creo que la disparidad que ya mencionaba Daniel es muy grande, ¿verdad? Una contendiente que va muy a la cabeza y luego una serie de que no sabemos qué sorpresa puede tener ahí, muy parecido al argumento de Francisco Pérez de Antón en su libro más reciente, ¿verdad? Del crecimiento de uno de los enanos. Yo, bueno, no sé si en los otros eventos electorales teníamos propuestas, tal vez lo que teníamos era mucho eslogan, mucha presencia de vallas, de spots. Y en medios audiovisuales. En esta ocasión no sucedió, pero estos días hay un poquito de saturación, pero no en las mucho. otras ocasiones también nos quedaron a deber mucho los políticos, en esta nos dimos cuenta, más de eso porque no tenían anuncios. Yo he escuchado un par de veces el argumento de que la nueva ley electoral lo que hizo fue asfixiar la propuesta de los partidos políticos. Eso me parece un argumento muy hipócrita. ¿Cuándo ha habido propuesta de los partidos políticos? ¿Cuándo? Eso te iba a preguntar yo. Exacto. O sea, que eso nos tienen pendientes los partidos, tener una propuesta. Y que, por ejemplo, hoy hay un fenómeno bien interesante. Yo creo que aquí los partidos políticos son camaleónicos. Adoptan posturas en función al público al que le están hablando. Por ejemplo, hoy, viendo el foro que organizan las iglesias evangélicas, yo no podría distinguir cuál de los partidos es de derecha, extrema derecha o derecha dura. Hasta Sandra Torres anda con discursos de derecha bastante dura. O sea, aquí realmente los partidos le rehuyen a cualquier postura ideológica. 1, 2. Yo también veo que ha sido una elección en donde ha habido, llamémosle, temas insignia de cada candidato. Por ejemplo, Sandra Torres ha aspirado a quedar bien con Dios y con el diablo, porque le escuchamos a ella hablar en los mitines y ella propone, por ejemplo, ampliar la cobertura de los programas sociales, o sea, transferencias para familias que tengan adultos mayores, que tengan niños menores de edad. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, para llegarle a un público más urbano, clase media, de sectores empresariales, habla de no aumentar impuestos, habla de ley de infraestructura, habla de promover la competencia, la ley de atención para la... O quiso Exacto. transmitir ese mensaje. Por ejemplo, tiene un discurso más de tipo escopeta, en el sentido que quiere llegarle a su base política, hablando de aumentar programas sociales, al mismo tiempo que quiere mitigar las fuentes de crítica, cuestionamiento, desgaste
hablando de que no va a tocar las reglas del juego en materia económica. Pero ¿crees que eso le ayuda con el voto en contra que tiene? Esa es su aspiración. Yo creo que no. Pero lo que está intentando hacer es, creo yo, tirarle besitos de amor al sector privado para ver si vía sector privado, digamos. Está desesperada. Está intentando ampliar esa base y hacer crecer su voto que no crece. Que muchos dudan de que tenga un porcentaje mayor Después de que le dicen que no a Suri Ríos y a Tel Maldana, el último mes ha sido como la primera ley de Newton. Los cuerpos que no se están moviendo no se mueven, y los cuerpos que se mueven se siguen moviendo a menos que se aplique una fuerza externa. Eso ha pasado. Sandra Torres, antes de la descalificación de Suri y de Telma, tenía 19-20% de intención de voto. Estamos viendo las últimas encuestas que lo ubican más o menos en el mismo rango. O sea, no subió. Alejandro Yamatei, en la elección pasada, sacó 7%. Hemos visto en algunas encuestas recientes que lo ubican en torno a 9-10%. O sea, su crecimiento ha sido más o menos el mismo porcentaje. O sea, ¿dónde está ese 15%? El 25%, porque era 15 de Suri y 10 de Telma. El que se ha subido ha sido Roberto Arzú, que de 0 pasó a 7. Vamos a seguir hablando de esos escenarios luego del corte. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la campaña electoral en esta SF última semana. Decíamos de estos candidatos que tal vez estaban rezagados, que con el cambio del escenario político pues ya cuentan con posibilidades reales. Philip mencionaba a Roberto Arzú. Philip. Roberto Arzú, a ver, él empieza en 0 en enero, sube como a 1-2 al inicio de la carrera electoral. Al momento que les dicen que no a Sandra Torres y a Tel Maldana, a Suri Ríos y a Tel Maldana, tenía como 3-4%, y ahora pega un brinquito a 7%. Es decir, él es el candidato que muestra la mayor tendencia de crecimiento. Lo que yo no sé es que si esa inercia de crecimiento le alcanza para alcanzar y sobrepasar a un Yamatei que pareciera que le marcó un poco de diferencia. Luego tenemos a un Edmond Mulet que también tuvo una curva ascendente, pero pareciera que él está 1,5 escalafones abajo de Roberto Arzú. Y luego otra candidata que ha tenido un crecimiento, y ahí sí diría, ella creo que es la que más ha capitalizado después de las decisiones judiciales, fue Telma Cabrera, que prácticamente ya está raspándole los tobillos a Edmond Mulet. Habiendo dicho eso, todavía hay un enorme porcentaje de indecisos. Por ejemplo, hemos visto encuestas de finales de mayo que ubicaban los indecisos en torno al 25-30%. Entonces, de hecho, la indecisión fue la que ganó. En la encuesta que estás mencionando, la indecisión fue la que ganó. Correcto. Estaba arriba de Sandra Torres, 25% era, digamos, ¿por quién va a votar? Ninguno Alguien ganaba. que no tiene aún definido por quién va. Sí, pero estamos hablando de hace 2 semanas, pues. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué puede ocurrir en estas 2 semanas? Yo sostengo la tesis que esta última, la elección tiene una serie de características que se presta para el escenario de lo que hemos denominado la carrera de enanos. ¿Por qué? Porque vemos que Yamatei, Roberto Arzú, Mulet están compitiendo por un segundo lugar que se mueve en torno al 10, 11, 12%. O sea, la meta no está tan lejos. Y los 3 candidatos pareciera, digamos que están como enanitos, porque no hay ninguno que le veas una tendencia acelerada de crecimiento. Con una carrera en donde pareciera que la meta va a estar por ahí entre 10 y 12%. Cuando tenés 25% de indecisos, no es descabellado pensar que en la última semana algún pequeño, ya sea de ese pelotón o de alguno de abajo, aunque de abajo es un poco más difícil, pueda tomar inercia, o sea, que venga el elemento, la ley primera de Newton, esa fuerza externa que le dé un empujón y que por efecto inercial se le pegue al pelotón que está luchando por el segundo lugar. O sea, ese creo yo que es una dinámica que puede ocurrir por lo cerrado que está la carrera por el segundo lugar. Pero ojo, si nadie hace nada por pura inercia, seguramente vamos a ver a Yamatei o a Roberto Arzú competir por el segundo lugar. ¿Qué va a pasar en estas semanas? Yo creo que la esperanza fallida de todos los enanos fue que se va Suri, se va Tel Maldana, ahí voy a entrar. No pasó. ¿Verdad? Una segunda forma de ver eso es como estaban esperando como cierto endoso de voto.
El voto no se puede endosar, digámoslo de una vez. Yo no, No sé qué pudieron- todavía están esperando muchos endosos. No El pudieron, voto a ver. no se puede endosar, punto. Estos candidatos aún no han podido conectar con ese electorado que quedó huérfano cuando sale Suri y Aldana de la carrera. Correcto, y por eso es que miras un 25% que dice por ninguno. ¿Por quién va a votar? La respuesta más común fue ninguno. 1 de cada 4 de los encuestados dijo que no va a votar por ninguno. A 3 semanas de las elecciones. Cuando eso se compara con, por ejemplo, el 2015 o el 2011, por ejemplo, sí ya se tenía, por lo menos, ya estaba como más formada la opinión. Y sí tenías gente que estaban indecisos, pero esos indecisos estaban entre 14 y 15%, no en 25%, y menos encima de quien va a la cabeza de esto. Como sea, aún bajo los números que está diciendo Philippe aquí, eso todavía es, Sandra tendría el doble, entonces, de eso, digamos que sea 10%, cualquier segundo lugar que casi 10%, el primer lugar se iría todavía, digamos, en 20%, si ponemos números redondos. Eso para segunda vuelta va a estar muy interesante, porque sí va a tener que hacer un trabajo impresionante de segundo lugar en segunda vuelta, Yo porque creo que ahorita algo- lo que tenemos que empezar a discutir también es segunda Algo vuelta. interesante a medir, y entiendo que esta semana habrá 1 o 2 encuestas que se publiquen, será evaluar precisamente cómo está el antivoto de Sandra Torres y ver si ya hay escenarios de segunda vuelta. O sea, empezar Aquella comparación de aquella si comparación, pasa A si y es B, A correcto, contra ¿por B, quién cómo vota? queda segunda vuelta, A contra C, cómo queda segunda vuelta. Yo creo que esa es, a ver, cosas que a mí me interesan ver esta semana. Me interesa ver la carrera por el segundo lugar. Me interesa proyectar el antivoto de Sandra Torres y cómo se empiezan a configurar las llaves de segunda vuelta. Y 3, y que creo que eso es algo que no hemos platicado tanto, cómo queda integrado el Congreso de la República. Porque esa decisión, sí, el domingo, Ahí queda. Ahí queda. Está cantada esa decisión. Correcto. Está abierta la posibilidad para los 4 candidatos que quieren pelearse, 5 candidatos, quieren pelearse Pues este boleto para el balotaje. A falta de mejor información, por supuesto. Porque todo lo que esté por debajo de 10% y que encima esté dentro de un margen de 3-4 puntos, está muy abierta la carrera. O sea, siempre y cuando, digamos, las encuestas no son instrumentos perfectos, precisos. Son instrumentos que tienen siempre ese margen y quizá a lo mejor un poquito más. ¿Qué puede definir ahorita a un votante elegir a uno de estos 4 que digamos, se juega todo por el todo para pasar a la Para mí segunda hay quitemos a Sandra, hay 2 grupos de 2. Está por un lado Yamatei y Roberto, que tienen una ventaja y es que son más conocidos que los otros 2, y están Telma Cabrera y Edmund Mulet, que están convirtiendo, digamos, que están acaparando mucho voto, pero que todavía les falta un trecho muy importante para que la gente los conozca. Es que no vas a votar a gente que no conoces. Entonces, cuando tengas personas delante, y esta es la incertidumbre de todo este proceso y por eso está tan descafeinado. Van a llegar muchas personas, van a mirar la papeleta, obviamente no van a conocer absolutamente a los Freddy Cabrera, Dalino Roca y todos los demás, esos van a ser amplísimamente desconocidos, pero entre los demás va a haber muchos que dicen, mira, yo lo único que conozco es a Yamatei. Y ahí es donde yo sí siento que Yamatei especialmente tiene una ventaja sobre los demás, pero no por nada más, no porque sea un candidato que esté ilusionando, y un candidato que le quitan a quien tiene, él iba cuarto, le quitan a la segunda y a la tercera, y no logra y sube un poquito, es un candidato muy malo, sinceramente. Como candidato, ya veremos si llega a la presidencia como presidente, pero como candidato, es un candidato que dices, bueno, pues si te están allanando el camino completamente y tú no estás pegando el brinco que hubiese pegado, bueno, la lógica te diría que sería fácil de pegar. Y eso es, yo creo que, y ahí es donde notas la depresión que tiene todo el mundo con este proceso electoral. y el nerviosismo de Todo el los mundo, candidatos. digamos, ¿sabes? y esto es algo que le pasa seguro a mis compañeros también, pues uno que tiene una cara medio conocida para estas cosas de la política, se le para mucha gente por la calle y dice, hay que votar, Sí, no sí, conocemos ¿por a nadie. quién voto? Es que Es no la sabemos pregunta más quién es. recurrente Pero es que a que mí te hacen en la calle a veces. Yamatei se ha presentado muchas veces, pero ¿de qué vive? Mire, este es ese hijo de Arzú, pero él qué ha hecho, y al otro viejito pues no lo conozco mucho,
y esa de Codeca es que cortan carreteras y roban electricidad. Entonces al final tienes como unas nociones muy superficiales. Yo creo que ahí ni siquiera los que dicen que van a votar a cualquiera de esos 4 tienen muy claro por qué los va a votar. A ver, pero si se hubiese dado más tiempo, digamos, bueno, fue en la quincena de mayo que la Corte finalmente hizo la limpia, hizo la limpia, pero si hubiese pasado un mes más, ya tendríamos posiciones más claras de Yamatei, Roberto Arzú, mira, Mulet tiene que y ver Telma con Cabrera. conocimiento. Eso va porque tiene que ver con conocimiento. Y eso lo hemos trabajado Felipe y yo. En los ejes, sobre todo el eje de conocimiento. 1, que te conozcan. 2, es, si te conocen, votaría usted por esta persona. Porque una cosa es que te conozcan. 99%, por ejemplo, sabe y conoce quién es Rigoberta Menchú. A la hora de preguntar, ¿votaría por ella? No. O Sandra Torres, que es conocida, pero sí, tiene voto en contra. También tiene 99%. Pero ser conocido, si se usa bien, puede ser una ventaja y debe ser una ventaja para quienes son conocidos. Ponía aquí los ejemplos básicos de, por ejemplo, Telma Cabrera y Edmond Mulet. Edmond Mulet no tenía más de 30% de conocimiento y posiblemente ese sea uno de los casos muy interesantes y para estudiar que tiene crecimiento sin ser conocido. Telma Cabrera es otro caso, que sin ser conocida empezó a crecer. O sea, ahí parecerá una contradicción. Pero no, porque empieza una competencia de los que van muy abajo versus alguien que está posicionado muy arriba. 2 esperanzas para estos que estabas preguntando de los 4. La esperanza otra vez era, sale Suri, sale Telma Aldana, a mí me van a caer todos esos votos. No cayeron ahí. Esos votos no cayeron ahí y era un 25% entre una y otra sumadas, ¿verdad? Y entonces esperaban ahí y yo creo que pero, la proactividad de ir a buscar, hambre de ir a buscar ese voto. El dilema de estos candidatos que quedaron en la carrera luego de la salida de Suri y de Telma Aldana era, ¿qué voto busco? ¿El voto de valor o el voto de semilla? ¿Qué mensaje voy a potencializar? Depende de quién sí, va a salir a buscar. Por ejemplo, cuando vemos cómo estaban las intenciones de votos de los candidatos antes del no a Suri y a Telma, estamos hablando principios de mayo, al último corte de caja, que son encuestas, como les digo, de finales de mayo, ¿qué vemos, por ejemplo? Se ve que Alejandro Yamatei y Roberto Arzú aparentemente rascaron un poquito del voto de Suri Ríos, marginal, 2-3 puntos cada uno. Isaac Farchi, y creo que es alguien al que hay que ponerle atención, pareciera que también viene o pasó de estar, digamos, en el pelotón de los coleros a crecer un poquito su intención de voto. Del otro lado, pareciera que desde el no a Suri y a Telma Cabrera empezó a crecer. Entonces pareciera que el voto de Suri, una parte lo agarra Yamatei, otra parte la agarra, Roberto Arzú, otra parte la gana Farchi. Y del lado, digamos, Telma Aldana, pareciera que quien más logra capitalizar es Telma Cabrera. Pero en medio de eso hay un candidato que me parece el más interesante de todos, que es Mulet. Porque Mulet, aparentemente, él logra capitalizar un electorado de las 2 señoras que se traslapa. Que Mulet pareciera que captura todavía una parte del voto de Aldana y una parte del voto de Suri. Lo que pasa es que salvo el efecto Telma Cabrera, que Telma Cabrera en abril, principios de mayo, no estaba en la ecuación, no. Vemos, como les digo, en la última que vi, que fue del 26, 27 de mayo, Cabrera había pegado un brinquito, por lo menos ya estaba empezando a sacar la cabeza. Estaban 3. El resto pareciera de que todos, ese 25% que se quedó huérfano, se dispersó muy equitativamente. Entonces no se evidenció un candidato capitalizando ese voto huérfano. Y ahí yo sí estoy en desacuerdo con la tesis que decías, es que tal vez con más tiempo otras cosas hubieran sido. No. Es que, a ver, estamos hablando que el 15 de mayo le dicen que no a Telma Aldana, el 13 a Suri Ríos. Pasa más o menos una semana en lo que el polvo se asienta. Pero ya a partir del 20, 22, 25 de mayo, la ecuación era la que era. No, pero perdona, si tú le das a candidatos que tienen bajo conocimiento y relativamente alta intención de voto para el bajo conocimiento que tienen, como Mulet o como Telma Cabrera, dales más tiempo. Haz que sea más, que la gente pregunte y diga, mira, ¿quién va?
quiénes son, hazlos más conocidos, a ver qué pasa. Especialmente Mulet, porque yo creo que Telma Cabrera tiene un clarísimo limitante a la hora de crecer en las zonas urbanas. Y en las zonas rurales tiene un limitante de crecer porque tiene esas estructuras muy fuertes, estilo la UNE o FCN, que se está gastando una inmensísima cantidad de dinero, FCN, hay que decirlo. En esas zonas, pues yo creo que no crecería tanto, pero dale 2 meses a Mulet, a ver dónde acaba con el mismo conocimiento que los otros dos, a ver si no acaba más arriba. Según los datos que tenemos hoy, te diría que tendría una ventaja sobre ellos. Interrumpo un momento, es momento de ir a una pausa, regresamos luego del corte. Ténganlo por seguro y de forma contundente lo advierto, la Fiscalía va a actuar en contra de estas personas o cualquier otra persona que intente en un momento dado pues alterar el orden institucional del Estado y sobre todo esa obligación que tenemos los guatemaltecos de velar por la pureza del proceso electoral. Bueno, la investigación en su momento se van a presentar los resultados del mismo, la investigación ha avanzado, lo último fueron algunas declaraciones testimoniales que se tomaron, pero por lo demás, pues en su momento la Fiscalía dará a conocer los resultados de las investigaciones, los cuales me permito indicar pues ya se encuentran avanzadas. Bueno, hasta el momento se han recibido 371 denuncias, la mayoría de ellas por el delito de abuso de autoridad con propósito electoral y de coacción del elector. Sin embargo, la particularidad de los delitos electorales es que tienen una temporalidad y casi el 70% de estas denuncias corresponden a sanciones administrativas. En ese sentido, hemos trasladado esas denuncias al Tribunal Supremo Electoral. Eran las palabras del fiscal Curuchiche, quien está ahora a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales, mientras el fiscal Shahad está de vacaciones, tema que hablaremos más adelante. Continuamos con la elección del 16 de junio. No solo se elige en la papeleta blanca al presidente y vicepresidente de la República, sino también se renueva en su totalidad el Congreso de la República. Y también allí hay escenarios que pareciera, según algunas estimaciones, que la UNE cosecharía una bancada de 38, 40 diputados. Y allá vemos una atomización del legislativo. ¿Qué Recordemos, pasa? a ver, en este momento es, digamos, un momento clave para explicar cómo el sistema electoral incide en los resultados electorales. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos un sistema electoral en donde existe una asimetría territorial en el tamaño de los distritos. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Muy sencillo. Si nos vamos a ver, los distritos de Oriente y del Norte son distritos que eligen pocos diputados. Por ejemplo, Izabal elige 3, el Progreso va a elegir 2, Chiquimula creo que elige 3, Jutiapa elige 4, el Petén elige 4, o sea, son distritos que eligen menos de 5 diputados. Los distritos que eligen pocos diputados benefician a los partidos grandes, porque ¿quiénes son los que tienen más posibilidades de alcanzar esas 4 diputaciones? Los que tienen estructura territorial fuerte. Ahora, los distritos de la ciudad o los metropolitanos o los urbanos son los que favorecen a los partidos pequeños. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se eligen 11 diputados. En los municipios del departamento de Guatemala se eligen 19 diputados. Entonces, ¿dónde es que los partidos pequeños tienen más posibilidad de meter diputados? En esos distritos grandes. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a ver históricos de elecciones, los partidos Fuerza, Encuentro por Guatemala, WINAC, Convergencia en la elección pasada, la vez pasada también, por ejemplo, el partido Creo, Unionista, donde metieron a su 1, 2, 3 diputados, fue en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala y en el agregado de la lista nacional. ¿Para qué sirve toda esa explicación? Muy sencillo. Esa asimetría, ¿qué es lo que provoca? Que un partido como la UNE, que a todas luces es el partido con más organización y presencia en el territorio del país, se nutre casi artificialmente de escaños en los distritos pequeños, porque un partido como la UNE, por ejemplo, gana el 1 en el Progreso, gana el 1 en Izabal, gana probablemente el 1 y 2 en Jutiapa, el 1 y 2 en Jalapa. Entonces, si sumamos de 1, 2, de 1, 2, de 1, 2,
termina generándose un fenómeno en donde el partido más grande generalmente mete entre 45 y 55 diputados. Y el estimado es que la UNE va a estar en torno a ese rango, entre 45 y 55 diputados. Habrá que ver, digamos, la última batería de encuestas y ver más o menos cómo se hacen las proyecciones. Luego, las bancadas, llamémosle intermedias, partidos que tienen organización territorial, pero no ese nivel de profundidad como la UNE. Podemos hablar en ese grupo de Vamos, de Podemos, del partido Todos, del partido Bien, de Portillo. ¿Quién más podríamos ubicar ahí? Prosperidad Ciudadana, pero no sé cuál va a ser su desempeño electoral sin candidato presidencial. FCN, ahora que estamos viendo todas las denuncias de, digamos, de clientelismo electoral. Unos regalazos que está dando Galdames de primera categoría. Cabal. O sea, está movilizando gente en el interior. El partido de gobierno mete recursos en elección territorial. Esos 4 o 5 partidos intermedios probablemente van a estar alcanzando entre 10 y 15 diputados. O sea, van a ser bancadas intermedias. ¿Y luego qué va a ocurrir? Los partidos grandes, los partidos urbanos, los que su fortaleza está en la ciudad, se van a canibalizar unos a otros. Entonces, probablemente vamos a tener una UNE con 45 diputados, probablemente más. Vamos a tener unas 4 o 5 bancadas entre 10 y 15 diputados, y después vamos a tener a muchos partidos urbanocéntricos, de base más urbana, que se van a canibalizar entre ellos, entonces van a tener 4, 3, 2, 1 diputado. Y ese creo que va a ser la integración del Congreso. Un Congreso con un partido muy grande, pero no mayoría absoluta, 3, 4, 5 bancadas intermedias y una plétora bastante amplia de micropartidos. ¿Van a haber entonces cambios en el Congreso de la República? Porque pareciera que seguiríamos con un Congreso tal vez muy similar al que tenemos en este momento. Sí, y ojo que encima de todo esto, por el sistema de representación de minorías, ¿cómo se llama? Y eso se determina por medio de una fórmula, que es la fórmula de Hunt, que es la fórmula que todos los periodistas estamos desde el domingo en la tarde metiendo ahí números y haciendo proyecciones. Hay que ir viendo cómo se va, pero yo también considero que tal vez hasta un poquito arriba de 50 podría lograr UNE, y tiene que ver mucho con su estructura rural, tiene que ver mucho con la fuerza que tiene a nivel de estructura rural, y que los alcaldes también no solo apoyan a la candidata presidencial, sino los alcaldes también apoyan muchísimo a los que queden, a los candidatos aquí. Ahora, sí vamos a ver un Congreso disperso. A eso sumémosle que todavía sigue vigente la ley del transfugismo, quiere decir que no, que si fueron que quienes sean electos esta vez por la UNE, no pueden salirse de la UNE, y quienes sean electos por el partido, o no sé, privilegios, digamos, WINAC, no pueden, pues se pueden salir, se pueden volver, si quieren, independientes, se pueden ir a otra bancada, pero no pueden ir a reelección, eso es lo que dice la norma, y luego no pueden ocupar junta directiva, no pueden ser presidentes de comisión, y tampoco pueden representar al Congreso, que son las tres restricciones que tiene un tránsfuga. Entonces, tal vez vamos a ver bancadas que, aunque se peleen entre sí, dentro de sí, se mantengan un poquito más duras y más fuertes. Creo que al final el partido que más disciplina guardó en no salirse del partido y ver la posibilidad de reelección fue la UNE. Ese fue el partido que más, porque obvio que alguien les dijo no se van a salir muchachos porque la ley va a cambiar. Alguien no, que Taracena les habrá dicho al final no se vayan a salir porque esa ley va a cambiar. De todo esto, Estuardo, no fue así. Y no se ha penalizado a los tránsfugas como pensamos que se iba a penalizar a los tránsfugas. Sí, pero digamos la normativa por la cual hubiésemos esperado que se penalizara a los tránsfugas, por lo menos sigue vigente. Y por lo menos ahora ya sabemos que existe y ya sabemos cómo funciona. Pasaron dos cosas. Primero, ¿Cómo funcionó el tribunal ahí? Básicamente hubo 2 criterios del tribunal que favorecieron a los diputados. Primero fue el vacatios legis. El vacatios legis es que hubo un periodo, la ley que prohíbe el transfugismo se aprobó, si no estoy mal, en junio de 2016. Y les dio 30 días. Y hubo 30 días. Entonces, todos los diputados que se cambiaron de partido antes de junio de 2016 y 30 días después de junio de 2016 no les aplicó la prohibición del transfugismo. Y luego hubo un segundo criterio del tribunal que me pareció todavía más interesante, porque el segundo criterio del tribunal fue decir, miren, hay diputados, por ejemplo, Roberto Villati,
Alejandra Carrillo. Roberto Villate, hasta el último momento, él sí fue como el Leonardo DiCaprio del Titanic, porque se hundió con el barco, se mantuvo en el partido líder. Alejandra Carrillo, ella se mantuvo con el Patriota y se cambia a Movimiento Reformador después de la vigencia de la ley. Pero el tribunal fue del criterio de decir, mire, tanto Líder como Patriota fueron partidos cancelados. Entonces, todos los diputados que se cambiaron de bancada, que fueron tránsfugas, que se quedaron sin partido, no fue por motivación propia, sino porque el partido que los eligió originalmente en el 2015 dejó de existir. Entonces, no les aplica la prohibición. Entonces, por ejemplo, un Villate, por eso se le permite su inscripción como candidato, si yo no estoy mal, creo que va por Suchitepeques, de FCN. Y Alejandra Carrillo, que la vemos participando como diputada de la Alianza PAN Podemos. Pero la ley sigue. La ley sigue. La ley, pero la ley no tuvo el efecto que se esperaba. no tuvo el efecto en que se algún esperaba. momento de limpiar el Congreso de la República. Y ahora sí van a tener tiempo para encontrar consensos para cambiarlo. Ese es el tema. Van a tener 4 años, sabiendo lo que puede pasar dentro de 4 años. Entonces, la oportunidad en ese sentido se vio truncada, ¿no? Si el TSE hubiese tomado una postura, digamos, radical de, que nadie pasa. Nada pasa. Lo que pasa es que sí ha habido distintos criterios al final y en vez de tener una actitud de, que pase todo el mundo, no, se dedicó a apretar a algunas candidaturas y a otras no. Y eso al final creo que ha desvirtuado mucho todo el proceso electoral. ¿Cómo quedará el Congreso de la República luego del 16 de junio? Yo creo que está muy claro. El análisis que ha hecho Felipe, yo concuerdo totalmente. Una bancada grande. A mí lo que me interesa más es cómo va a quedar esa bancada grande, esas 3, 4 bancadas de 10 a 15 y luego las bancadas muy pequeñas. Me interesa básicamente si va a ser presidenta Sandra Torres o no con respecto a ese Congreso. Porque si Sandra Torres es presidenta con una bancada de 45 o 50 diputados, dirigida por los más zorros, con el mejor sentido de la palabra, del Congreso, o sea, con los que son más astutos, con los que conocen más los entresijos y demás. Habiendo elegido Cortes, como van a elegir a finales de este año, pues vas a tener una capacidad bastante grande de controlar el sistema, aunque con una figura muy debilitada, hay que decirlo, porque Sandra Torres va a llegar en su figura muy debilitada y con casos penales en su contra. Pero si Sandra Torres no gana las elecciones, es que, y esto yo creo que yo ya lo he dicho aquí, a mí me parece que es interesantísimo en términos de historia humana. Sandra Torres solo tiene 2 opciones, o ganar o se va a ir con Pancho, digamos, como dirían en Buen Chapín. Es decir, pierde la inmunidad. Si gana, va a tener muchísimo poder. Si pierde, no va a tener nada de poder, o sea, va a quedar desterrada. Se le va a ligar a proceso, como ya se ha ligado a proceso a Gustavo Alejos, Gustavito y Sandrita y todo lo demás que ya sabemos de ese audio. Se va a meter en problemas judiciales y luego le van a caer otras tantas cosas más. Entonces, ella quedaría completamente descartada del ámbito político. Sin ella, la UNE sería una bancada de 50, 45, pero como oposición. Entonces, esa interacción sí sería de una división de poderes mucho más fuerte, porque una bancada de 50 con una presidencia también débil, porque va a llegar después de que sacaron a gente importante de la carrera y no va a quedar muy legitimado, y ya vemos la clase de ilusión que dan estos candidatos que van detrás de Sandra Torres. Creo que sí tendríamos una historia relativamente parecida a la que tuvimos ahora. Vamos a la pausa, regresamos con más. La etiqueta SF Última Semana. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Última Semana. Estamos hablando ya de esta recta final de la campaña electoral 2019, ya con vistas a la elección general del 16 de junio. Hemos hablado de la boleta presidencial, también la elección de diputados. Hay que ver qué va a pasar en la municipalidad capitalina. Es otro tema que ha suscitado interés, sobre todo porque hay encuestas que han resultados diferentes. ¿Qué está pasando en la MUNI? ¿Por dónde comenzamos? ¿Quién quiere? Daniel, ¿cómo ves la pelea por el Palacio de la Loba? Yo sinceramente la veo ajustada. Creo que hay 2 grandes candidatos. Creo que
el candidato puntero, que es Quiñones, tiene un límite de voto en ese 30% duro del unionismo, de esta gente que está contenta con la ciudad que tiene, la ciudad de Guatemala, y no quiere un cambio, quiere una continuidad, pero no tiene ni el carisma, ni el conocimiento, ni la trayectoria que tenía Álvaro Arzú, y eso yo creo que limita mucho su capacidad de crecer. Luego tienes a el resto que quiere un cambio de mayor o menor intensidad, y lo que me parece, digamos, que ha sido muy positivo para el candidato que va detrás de Quiñones, que es Canela, que yo diría que está prácticamente en un empate técnico, es que detrás de él no hay nadie demasiado poderoso. Entonces no pasa como en la elección de 2011, que se divide ese voto anti-unionista, se divide en 2 o en 3, y eso hace que se diluyan las posibilidades. Yo creo que él sí acapara muchos de esos votos que quieren un cambio. Entonces eso hace que 30-30, digamos, un tercio y un tercio, estén peleándose, y luego el otro tercio está entre los indecisos y un montón de pequeñitos que salía hoy en redes sociales una encuesta de un tal Noé Solares que decía que estaba con 22 puntos empatado con Quiñones. Con Quiñones, ¿verdad? Y la reacción de prácticamente todo el mundo es, con todo el respeto al candidato, es quién es Noé Solares, ¿no? que lo va a votar 20% del electorado. Yo creo que son tan pequeños los que vienen detrás que se queda mucho en esa disyuntiva. Para mí, sí, digamos, la reflexión que el ciudadano debe hacer en los últimos días es, si usted quiere un cambio, a lo mejor no le gusta el cambio que trae Canela, pero si usted quiere un cambio, la única verdadera oportunidad para un cambio, que usted dirá, a lo mejor no es muy poquito el cambio, o no me gusta, lo que sea, la única verdadera es Canela. Por lo que parece, y aparece en las encuestas, el único que puede quitarle la money al unionismo es Canela. Si usted opta por algo distinto a Canela, no estás optando, o sea, vas a mostrar que quieres un cambio, pero no va a haber cambio. No sé si me explico. Esa gente que quiere radicalmente que se salga el unionismo, si vota cualquier otra opción que no sea Canela, lo que va a hacer es favorecer que permanezca el unionismo. Yo sé que eso es una disyuntiva complicada, pero creo que va así. ¿La ven peleada ustedes también para yo lo veo más complejo, porque vean, hay como, y no solo las encuestas de esta elección, sino históricamente, de unos 2, 3 procesos para acá, podemos identificar 3 clústeres de votantes en la ciudad de Guatemala. Un primer clúster que tendrá entre 30 y 35%. Es un segmento de votantes que les gusta la gestión municipal bajo Álvaro Arzú y ahora Ricardo Quiñones. Es decir, es el votante duro del unionismo. Luego hay un segundo clúster, un poquito más pequeño, de un 25 a 30%, que básicamente es de la idea de, bueno, me gusta la gestión municipal, pero ya es hora de un cambio. O yo quisiera algún cambio sin, digamos, modificaciones muy trascendentales. Y hay un tercer clúster de más o menos 25% del voto de la ciudad que es completamente anti-gestión Arzú Quiñones. ¿Qué ocurre? El voto de Quiñones naturalmente se apalanca en el clúster 1, el unionista de corazón. Un Roberto González, él se ha vendido como un candidato del clúster 2, que es, mire, se va a dejar lo bueno, pero ya un cambio de autoridades y no va a cambiar mucho. O sea, como el cambio es la continuidad. Y hay un tercer segmento de ese 25%, en donde ahí es donde veíamos, por ejemplo, a un Álvaro Vélez, a Gonzalo Marroquín, un Juan Francisco Solórzano Fópada, que ya no va, hoy se confirmó que no va, peleando por ese, llamémosle, voto completamente antiestable. Pero nadie ha acumulado ese voto. Porque es que aquí es donde viene la disyuntiva que tiene un candidato como Roberto González. El clúster 2, que es donde él ha afincado, digamos, su nicho electoral, no le alcanza para desbancar al clúster 1. Entonces, un candidato como González tiene que abrir su discurso para tratar de atraer votantes más anti-arzuismo. El problema es que cuando él abre su discurso para tratar de traer más anti-arzuistas, él corre el riesgo de alienar
el voto de su nicho electoral, porque su nicho electoral está diciendo, mira, me gusta lo que hay, tal vez ya es hora de un cambio. Entonces, ese es el dilema que tiene un candidato como González. ¿Qué tanto ofrece por cambio? Ahí se quedó encerrado porque tiene 4 días para hacerlo, pues. No, pero dense cuenta lo que pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas para hacerlo. Aparentemente se da cuenta que el nicho del clúster 2 no le alcanza y si se dan cuenta, él sube la intensidad de su discurso y empieza a atacar más a la municipalidad, cosa que nunca había hecho. Y entonces, él lo que hace es tratar de conectar con ese clúster 3 en donde no hay, digamos, un candidato que capitalice ese voto. Pero yo no sé. El problema del clúster 3 es que el clúster 3 lo voltea a ver y decís, hasta ahorita. Hasta ahorita no, estás atacando también, a la MUNI. Y es lo que yo decía. 4 días antes. Tienes toda la razón en lo que dices, pero es lo que yo decía. El problema del clúster 3 y digamos, la frustración que alguien que está en ese tercer grupo debe de tener y debe ser consciente es que está claro que no es como que se ve la parte más, digamos, anti-unionismo. No se ve representada en el discurso No se ve representado en Canela, pero todo lo que no sea votar por Canela va a implicar que quede unionista. No sé si me explico. O sea, si no hay ahí alguna parte de ese voto anti-unionista que dice, ¿saben qué? Aunque sea tapándome la nariz, voy a votar por Canela, porque eso sí, de que queden los mismos, no. O sea, casi prefiero a Canela que a los otros. Si no hay una parte, aunque sea un 5%, 10% de esos, va a ser muy difícil que en ese sprint final gane. Bueno, no es muy difícil, yo creo que están bastante empatados. Para mí la diferencia sería si algo, lo que se llama en otros países voto útil, ¿no? El que llegas y dices, bueno, yo hubiese querido a Fopa no va. En medio de esto me gusta mucho Vélez, pero la verdad es que votar por Vélez es votar por alguien que no tiene posibilidades. Entonces voy a pasar mi voto a Canela porque es el único que puede desbancar este. Después a lo mejor Canela entra y no me gusta ese cambio y al final se queda en algo parecido, pero bueno, vamos a intentarlo. Ese es el dilema que va a tener. Si tú votas por cualquier cosa que no sea Canela, estás favoreciendo que quede unionismo al que odias. Ese es para mí es una paradoja bien interesante. Y recordemos la ventaja que tiene Quiñones en la elección de alcaldes, pues no hay balotaje, y con la ventaja que él saque, se queda es mayoría, con la municipalidad. Mayoría simple. Ahí se gana con un voto, se gana ahí. Pero mira, yo concluyo de lo que estoy escuchando que el que va a ganar es Quiñones. Pareciera tener en este momento... Tiene una ventaja. Tiene una ventaja. Los 25 años que ya pasaron de los unionistas no han pasado de balde. Y segundo, una maquinaria impresionante, sobre todo en las áreas, digamos, no urbanas, sino en las periféricas de la ciudad, donde al final termina estando el pero voto tiene una más gran fuerte. desventaja, rapidito antes de que en la zona, yo vivo en una zona 18 y es impresionante. ¿Qué desventaja de Quiñones? ¿Dónde está el talón de Aquiles? En febrero, yo vi un dato de febrero de una encuesta de la ciudad de Guatemala de febrero y se le preguntaba a la población citadina, ¿quién es el alcalde de la ciudad de Guatemala? 22% decía Álvaro Arzú. Álvaro Arzú. O sea, casi 1 de cada 4 votantes de la ciudad de Guatemala en esa encuesta no ubicaban a Ricardo Quiñones como alcalde. El problema de Ricardo Quiñones es de conocimiento. Su marca es relativamente joven. Entonces, ese es un limitante, incluso dentro de su propio sector. Y luego la otra cosa que se ha hablado mucho es, al final un voto duro, como ese 30-35% que tiene el núcleo del unionismo, depende mucho de la capacidad estructural de movilización. Una pregunta que habrá que evaluar es, sin el caudillo, que era Álvaro Arzú, la maquinaria irá a operar... ¿Estará igual de aceitada que en los tiempos de...? Esa creo que es una duda que la vamos a resolver hasta el día de la elección. La maquinaria ahí está. O sea, el punto es que la maquinaria ya está. Ya cómo la usen y cómo la aceiten y cómo le echen gasolina y si da los mismos resultados. Y si da los mismos resultados, dependerá mucho de cómo la usen, pero la maquinaria ahí está. Después de 25 años, por lo menos sí tienen maquinaria. Decía algo muchos usuarios la semana pasada, que estas lluvias torrenciales, ¿de qué día fue? Miércoles. Fue campaña negra. Fue un momento colorado para Quiñones, pues, en eso, porque nos recordó un problema que sucede todos los años. Y la respuesta fue la peor, y la respuesta de ellos fue la peor. La respuesta fue, ustedes tienen la culpa porque ustedes tiran basura. Esa fue la respuesta que dieron.
o sea, es culpa de ustedes y casi que, bueno, estuvo, Fíjate que ojalá hay se cierta- ahoguen en esa agua. Fíjate que hay cierta gente que defiende esa idea. A mí me parece fascinante. Pero en época electoral era un mensaje como que muy adecuado. Bueno, no lo porque... sé. Se va a ver en el resultado final. Digamos, aparte de todo lo que han dicho, también hay que tener en cuenta una cosa. Canela siempre ha superado un poquito las expectativas de lo que aparecía en las encuestas. Acuérdense que en el 2011 estaba por debajo de Sinibaldi y acaba superando por bastante a Sinibaldi. Y le tenían como 4 o 5 puntos por debajo. Y en el sprint final acaba superando. Yo no sé si esa última... Para mí, si tú estás dudando, la duda casi siempre debería ir hacia lo que supone un cambio. Digamos, y no parece que Canela sea un cambio tan radical. Sí, pero acuérdate que hasta Veneno superó las expectativas de lo que tenía. Tiene que recordarse también. y Tenía muchos- que 22% Pero por eso, al final. por eso al mismo, final en ese último estirón, a lo mejor favorece al que va segundo. En este caso, yo creo O sea, que bastante. ¿qué es lo que está cerca. haciendo Canela? ¿Pidiéndole a Dios que llueva y recio o qué? Unos 3 días de lluvia aquí en la ciudad capital. Un para- fiel televidente, Mario, nos envía el pronóstico del clima para el resto ¿Va a de la llover? semana. ¿Va a llover? Está programado que va a haber tormenta fuerte el viernes. El viernes. Justo en el momento de reflexión del voto. Pero Entonces, el cosa del Transmetro va a ser gratis. veremos Ahora la qué respuesta pasa fue en que el estos Transmetro días. va a ser Bueno, gratis. muchísimas gracias. Hay que señores. denunciar la tormenta como campaña negra. Hay que denunciarlo ahí en el Tribunal Supremo. O fake Muchísimas news. gracias, Daniel, Estuardo, Muchas Philip, gracias. a ustedes. Muchas Muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.